Médico en tu casa es algo que ha llegado para quedarse. Médico en tu casa inició operaciones un 1 de septiembre de 2014. 16 meses después, en enero de 2016, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se elevó a rango de ley este programa de salud. A poco más de 3 años, el Médico en tu casa se ha convertido en un programa que trasciende no solo las fronteras de la capital mexicana. Además de los 2 estados que lo replican, 14 ciudades del mundo se han sumado a esta iniciativa. Son casi 3 millones de visitas domiciliarias con una atención a 266,000 personas, destacando 28,000 mujeres embarazadas, 8,000 mujeres sin control prenatal referidas, 50,000 personas con discapacidad orientadas y 34,000 atenciones odontológicas brindadas. Pues es importante porque los pacientes pues están, a veces unos que no pueden salir y que vayan a verlos está bien. Además, se han sumado alumnos de medicina procedentes de 17 universidades, destacando la aportación que hace el Instituto Politécnico Nacional con 3,500 alumnos pasantes de servicio social, todos con el apoyo de médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud local. Tenemos prácticamente un año con las visitas domiciliarias y la verdad es una sensación muy gratificante. Para todos aquellos que trabajamos en el sector salud es muy importante poder tener este acercamiento con los pacientes. Médico en tu casa se ha convertido en una atención integral de salud pública, sumando 9,000 atenciones nutricionales, 6,000 consultas fisioterapéuticas, 9,000 atenciones psicológicas, por mencionar solo algunas.